Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas todos y todos quienes nos acompañan en el webinar sobre la responsabilidad social universitaria y la familia. En este día nos acompaña el maestro Peter Ellis Irigoyen. Este es un evento organizado por el Centro Educativo Centro Ajal, Educación para el Desarrollo Sostenible, y damos la bienvenida a quienes se conectan a través del Zoom y a quienes nos ven en las redes sociales en el canal de YouTube. El Centro Ajal está comprometido con la promoción, el estudio y la divulgación de la responsabilidad social y la educación para el desarrollo sostenible, y en este sentido llevamos a cabo acciones de formación y capacitación orientadas a generar un conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan formar integralmente a alumnos y alumnas en temas del desarrollo sostenible. Así desarrollamos un programa de formación que comprende, entre otras actividades, un webinar mensual denominado Webinar AJAL, los miércoles de la tercera semana de cada mes. Y pues hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Peter Ellis Irigoyen, profesor de la materia Responsabilidad Social y Sustentabilidad en la Universidad de Anáhuac, México Norte, y también es profesor del Instituto Juan Pablo II para Estudios de la Familia, a quienes damos una cordial bienvenida. Un honor tenerte con nosotros en este día, Peter. No, muchísimas gracias, gracias a ti, mi querida Sofi, y muchas felicidades. Gracias. Pues el webinar del día de hoy tiene como título La responsabilidad social universitaria y la familia. La responsabilidad social universitaria cuenta con varios grupos de interés o stakeholders, y uno de ellos muy importante es sin duda la familia. ¿Cuáles son las relaciones entre RSU y la familia? ¿Por qué es importante el rol de la familia en esta etapa decisiva de la vida de los jóvenes? Estas son algunas de las preguntas que abordarán nuestro invitado el día de hoy. Y antes de iniciar con la intervención de Peter, compartimos parte de su trayectoria académica y profesional. El maestro Peter Ellis, además de ser docente, es coordinador de la Fundación Ellis Quality Life Center AC, la cual impulsa el concepto de responsabilidad social corporativa a través de programas que aumentan el nivel de vida de la población de manera sustentable. Laboró cerca de 10 años en el grupo AXA en las áreas de dirección general, finanzas, así como en el desarrollo organizacional de la misma empresa. Coordinó en la ciudad de Tijuana la maestría en desarrollo organizacional de la Universidad Iberoamericana y actualmente imparte clases, cursos y conferencias sobre liderazgo, cambio de cultura organizacional y familiar, ética empresarial, responsabilidad social corporativa. Cursa actualmente el programa del doctorado en innovación y responsabilidad social en la Universidad Anáhuac del Norte en la Ciudad de México. Pues bienvenido, maestro Peter. Adelante. Adelante, Peter. Muy bien, muchas gracias, Sofi, muy amable y muchas felicidades por el Centro Ajal. Y bueno, vamos a empezar con este tema tan interesante que une dos cosas súper, súper importantes hoy en día, que es por un lado la universidad y por otro lado el tema de la familia, es decir, la responsabilidad social universitaria y la familia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y como información de contexto, pues les platico que mi interés por el estudio de este tema de la familia, pues nace hace muchos años, cuando trabajaba yo en la Ciudad de México, en el grupo Electra, en el grupo Salinas. Y trabajaba en una de las empresas del grupo Electra y un día nos invitaron a un congreso en Orlando, en Estados Unidos. Y fuimos un montón de ejecutivos, de empleados de las tiendas y de las otras empresas del Grupo Salinas. Nos fuimos más de 2000 personas a Orlando. Cerraron el centro de diversiones para nosotros, nada más. Y bueno, hubo mucha diversión y muchas conferencias y pláticas. Y en una de esas pláticas, pues resulta que me comunicaron o conocí por primera vez el libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un señor dio una conferencia sobre el libro, sobre los 7 hábitos, y me encantó.
me fascinó. Y ahí estábamos todos, desde el mismo Ricardo Salinas hasta el más humilde de los empleados del grupo, escuchando los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y me acerqué al final de la plática con el expositor y resulta que él era un vecino que había tenido yo antes. Entonces ya lo saludamos y bueno, unos meses después me fui a vivir a la ciudad de Tijuana y ya estando allá en Tijuana, pues me comuniqué con mi amigo y me dijo que él tenía la representación de la empresa de Covey, que se llama Covey Leadership Center, en todo el país y que le hacía falta una persona que se encargara de todas las actividades en la zona de Tijuana. Entonces dije, bueno, pues ya la encontraste. Y desde ese momento empecé a promover los cursos y los sistemas que incluían en la organización de Covey. Y pues por supuesto que me leí todos los libros de él, o que son como 5 o 6 libros, y entre ellos un libro que se llama Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Stephen Covey tenía 9 hijos, imagínate. Él era mormón y bueno, los mormones tienen fama de tener familias pues muy grandes y muy cohesionadas, muy unidas y Kobe pues no era la excepción. Y bueno, lo que hizo él en este libro fue una especie de adaptación de cada uno de los 7 hábitos, pero al ambiente familiar. Entonces por eso me interesó mucho el tema, me empecé a meter más y más. Luego mi hija Pau se fue a estudiar a la Ciudad de México la carrera de Ciencias de la Familia y con mucho gusto pues le ayudé a hacer algunas tareas y me mandaba los artículos que le daban y bueno, me fui metiendo más y más y ya que nos regresamos a la Ciudad de México a vivir, después de unos 20 años de estar en Tijuana, empecé a estudiar el doctorado en responsabilidad social y para terminar y hacer mi tesis, escogí, pues, adivinen qué tema, pues claro, el de la familia, ¿no? Pero como estaba en la universidad y yo daba clases en la universidad y había estudiado el doctorado en responsabilidad social, pues se me ocurrió unir lo que es la responsabilidad social universitaria con el tema de la familia. Y por eso hoy, en este momento, les presento de manera muy breve, para no aburrirlos, ¿verdad? El tema que traté a lo largo de mi investigación de tesis para el doctorado. Y no vamos a platicar de estadísticas, ni de autores, ni nada de eso, para no alargarlo y ser aburrido, sino vamos a hablar del meollo del asunto, de la esencia, ¿no? De la relación de la familia dentro del ámbito universitario, lo importante que es. Entonces, la familia y la responsabilidad social universitaria están sumamente relacionadas porque pues para nadie es un secreto que la familia constituye un agente socializador clave en la formación del estudiante universitario. No solo es una conclusión de mi tesis, sino son muchas investigaciones a través de mucho tiempo y a través de muchos países el que se ha llegado a esta conclusión. O sea, no es así como a inventar el hilo negro, ¿no? Lo que pasa es que, pues, muchas cosas que son de sentido común tienen que investigarse y probarse en lo que es el camino de la ciencia. Y eso es lo que se ha estado haciendo y se ha avanzado muchísimo. Entonces, en mi tesis específicamente, yo relacioné lo que es el tema de la familia con tres variables de los estudiantes. Uno, el rendimiento académico. Dos, el compromiso estudiantil. Y tres, la comunicación familiar. Rendimiento académico no es otra cosa que sus calificaciones. Aunque el rendimiento académico se puede medir de diferentes maneras, pues la más común y corriente son las calificaciones. Entonces yo medí las calificaciones de cada uno de los 430 estudiantes que formaron parte de mi estudio en la licenciatura de responsabilidad social en todas las sedes donde está la Universidad Anáhuac en el país de México.
El segundo variable fue el compromiso estudiantil, que es así como el interés que puede tener un estudiante en estudiar. O sea, todos tenemos como estudiantes diferentes grados de interés, de motivación, de convencimiento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estamos estudiando una carrera universitaria. La mayoría, pues malamente, ¿verdad? Pensamos que pues, el objetivo es terminar y sacar un título para que me den un trabajo que valga la pena. Y desgraciadamente esa visión pues todavía prevalece en muchísimos estudiantes, pero no en todos y en diferentes grados. Entonces el compromiso estudiantil ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a profundizar en este concepto tan importante que en inglés se llama Student Engagement. Y esta palabreja, ¿verdad? Engagement, me gusta más que compromiso, porque el engagement es más como un enganchamiento, ¿no? Del estudiante. O sea, ¿qué estudiante está enganchado con la idea, con el paradigma de lo que en realidad es el estudiar una carrera universitaria? ¿Quién está consciente de eso? ¿No? En cambio, compromiso estudiantil suena más así como medio de obligación o tiene puede tener otros significados, pero bueno, en español se dice compromiso estudiantil. Y la tercera variable es la comunicación familiar, o sea, hay un montón de herramientas, de cuestionarios y de formas de averiguar y de fijar un grado, ¿verdad? Por decirte algo, de 0 a 10, qué tan bien comunicada está tu familia, qué tanta buena comunicación existe en tu familia. 0 o 10 o 9 o 7 o 6. Bueno, hay herramientas que miden eso y yo usé una de esas herramientas para medir la comunicación en las familias de los estudiantes que entrevisté o que encuesté. Entonces, la responsabilidad social universitaria implica pues la formación integral, ¿no? Del estudiante. Y esta formación integral suena hoy en día así como muy común, muy natural, porque pues está en todos lados, ¿no? Todo mundo, en muchas universidades, instituciones, se habla de la formación integral, que todo mundo entendemos a grandes rasgos lo que quiere decir y que si nos metemos a la palabra integralidad, pues sabemos muy bien que involucra el considerar diferentes ámbitos, diferentes dimensiones en la educación. Y hace muchos años que se fundó la Universidad Anáhuac, pues este concepto empezó a aparecer desde el mero principio. O sea, yo he visto documentos de la Universidad Anáhuac en las que ya se menciona la educación integral hace 60 años, 60 años. O sea, no es algo así que nació ayer, ¿verdad? Sino hace muchos años la Universidad Anáhuac empezó con eso y hoy en día, pues yo diría que todas las universidades o casi todas, de alguna manera consideran este factor importantísimo de la integralidad, ¿no? O sea, no se trata de hacer contadores o financieros o psicólogos así como robots, sino se trata de desarrollar a personas y darles una formación no solo académica, sino educar para la vida, educar para hacer una familia o para servir a la sociedad o para ser hombres y mujeres de bien y para muchas otras cosas. Entonces, la formación integral, pues orgullosamente, en la Universidad de Anáhuac se viene trabajando desde, pues ahora sí que desde siempre, ¿no? Desde que se fundó la universidad. Integra muchas dimensiones, pero las más importantes, la formación integral, habla de la dimensión ética, la dimensión social y la dimensión contextual. Y esta es súper importante porque en el entorno familiar precisamente se enmarca, forma parte de estos factores contextuales. O sea, la familia es algo extremadamente importante para poder generar una educación integral en la que surjan hombres y mujeres de bien y que aporten a la sociedad lo mejor de cada uno, ¿no? O sea, la familia es algo que debe de atenderse de una manera pues muchísimo más profunda de lo que se considera hoy en día.
¿sí? Entonces, pasando a las tipologías familiares, que porque ya vimos por un lado las tres variables, ¿no? Que consideramos en el estudio, pero esas tres variables pues las confrontamos a los diferentes tipos de familias de los estudiantes para ver qué tipo de familia producía o generaba mejor bienestar en cada una de las variables, qué tipo de familia generaba o puede generar calificaciones más altas en los estudiantes, qué tipo de familia que está relacionada con una comunicación más sana dentro de la familia, qué tipo de familia está generando estudiantes con un mayor compromiso estudiantil. ¿Sí? De eso se trató toda la tesis. Y bueno, me pude relacionar con una persona que es el doctor Fernando Pliego Carrasco, que es un especialista, él sí es un investigador profesional, ¿verdad? Especializado en la familia, en el tema de la familia. Él trabajó varios años en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, o sea, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como asesor de algunos de los senadores y diputados, pues para poder establecer políticas públicas con mayor base, ¿no? Con mayor conocimiento, con mayor profundidad. Entonces, pues me acerqué a él y me hizo favor de dirigir la tesis y bueno, él tiene unos tres o cuatro libros, tiene más libros, pero los más importantes son tres o cuatro libros que hablan de este tema de una manera muy interesante y me los leí no una vez ni tampoco dos veces, sino los leí tres veces. Los tres libros que más importantes de él, los leí tres veces, los subrayé, los revisé, los consulté, o sea, es algo que está ahí muy impregnado en la tesis. Y bueno, él establece un montón de tipos de familias, establece 10 tipos de familias. Yo los reduje a 10 tipos de familias. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en realidad, cuando menos en la Universidad de Anáhuac, pues los tipos de familias más frecuentes son los primeros tres o cuatro, ¿no? O sea, la familia uno, por decirlo de alguna manera, que son las familias casadas por lo civil y por la iglesia y que además tienen hijos propios, que solamente tienen hijos propios, esa es la definición de la familia número uno, abarca el 60% de las familias de la náhuac. Y por ejemplo, las madres solteras, abarcan el 15%. 15% de las familias de la náhuatl son madres o padres solteros, que pueden ser que no, nunca se casaron, o pueden ser que se divorciaron, o pueden ser que se separaron, o puede ser. El caso es que vive nada más la mamá o nada más el papá con los hijos, ¿sí? Y eso es el 15%. Todos los demás tipos son muy, muy fraccionados, ¿no? O sea, están 2, 3%, 1%. Entonces, por eso nos concentramos en estos cuatro tipos de familias. Por ejemplo, yo incluí el décimo tipo, es el de familias formadas por parejas del mismo sexo. Y en mucha, mucha información nacional e internacional, el porcentaje es bajísimo. O sea, en los países más altos, es 2,5, no, no llega al 3% de las familias. En México va de 0,5% a 1%. O sea, son muy poquitos, muchos, algunos, por supuesto, no están registrados, pero se sabe, vaya, son una gran minoría. Y esto no quiere decir que no sea importante estudiarlos, por supuesto que es muy importante estudiar las dinámicas y los efectos, ¿no? Los efectos que tiene en las personas y en los integrantes de la familia, el tipo de familia, sea de una manera, sea la uno, la 2, la 15, la que sea, hay que investigar qué efecto tiene, porque eso, por ejemplo, para los senadores y diputados, pues es importantísimo, ¿no? Porque es salud social. O sea, y es lo que se argumenta fuertemente en la política. O sea, si hay un tipo de familia que genera mayor bienestar o hay tipos de familia que generan malestar, pues hay que tratar de que no suceda, ¿no? O sea, no se trata de estigmatizar a nadie, pero por ejemplo, hablando rápidamente de las madres solteras,
tienen muchísimos problemas las madres solteras, o sea, son unas heroínas de lo mejor y la verdad yo me quito el sombrero y de veras, las admiro. Sí, admiro a las mamás en general, las mamás solteras son de veras otra clasificación. Y tienen muchos problemas y tienen muchas dificultades. Entonces, hay que ayudarlas, pero hay que ayudarlas no desde el punto de vista de que, qué bueno que haya madres solteras, y si quieren estar solteras, pues que eso no importa, ¿no? Y si se divorcian, no importan, pero hay que ayudarlas. Claro que hay que ayudarlas, pero pues no hay que fomentar que se hagan, que crezca el número, ¿no? Hay que tratar, es mejor que no crezca a que sí crezca. Y así, bueno, hay mucha polémica y mucho de lo que podríamos hablar, pero siguiendo adelante, diferentes tipos de los diferentes tipos de familias y el efecto que tiene diferentes tipos de familias en muchísimas variables, ¿no? Muchas variables. Este doctor Pliego, trabajó muchos años en el Congreso de la Unión en México, en los senadores y diputados, asesorándolos precisamente para hacer políticas públicas en torno a la familia. Entonces, el doctor Pliego pues tiene muchas clasificaciones, habla mucho tiene una clasificación como titular y hay mil maneras de clasificar a las familias. Él escogió una de acuerdo a un desarrollo teórico y de ese desarrollo teórico yo tomé 10 tipos de familias para hacer mi investigación en los estudiantes de la Anáhuac. Y aunque hay muchos tipos de familia, yo noté en el caso de la náhuatl, y yo creo que en cualquier caso, cualquier universidad y en general en la población, los tipos de familia más frecuentes son poquitos, ¿sí? O sea, son tres o cuatro, son los más frecuentes, y luego hay un montón de tipos de familia, pero ocupan un porcentaje muy chiquitito, ¿sí? Por poner un ejemplo, que yo sí lo incluí en mis 10 tipos de familia. El tipo número 10 son las familias de parejas del mismo sexo. Entonces, no es por discriminación ni nada, sino que se ha estudiado muy poco el efecto que tiene la dinámica de ese tipo de familia. Pues en gran parte porque son muy poquitos, ¿no? O sea, en México son alrededor del 1%. Entonces, todavía es muy nuevo y hay muy poca información para poderlos estudiar. Entonces, en un estudio en la universidad, pues realmente la mayoría de las familias ocupan un porcentaje chiquitito y los más comunes pues, son los tres o cuatro primeros, como por ejemplo el tipo de familia número uno son las familias casadas por lo civil y por la iglesia y con hijos propios. Así es la definición, ¿no? Casados por la iglesia, por lo civil y con hijos propios. El segundo tipo es de unión libre, ¿sí? El tercer tipo son familias pues con padres divorciados. El cuarto tipo son madres solteras, que son un buen número, son alrededor, en México como un 15% son madres solteras. También ya empieza a haber padres solteros, pero ya son muy pocos, ¿sí? Y luego dentro de madres solteras, por ejemplo, o de padres solteros, hay otros subtipos como viudos, por ejemplo, ¿no? O sea, que no, ni son divorciados, ni son separados, sino pues se murió la pareja, ¿no? Y por eso viven solitos, él o ella, con sus hijos. Y así hay muchos otros variantes. Cada estructura presenta dinámicas diferenciadas y de apoyo y comunicación. O sea, cada familia, como les digo, y no me canso de repetirlo, cada familia es diferente y no se pueden sacar conclusiones generales aplicadas a un caso específico de forma directa, ¿no? A veces decimos, es que las madres solteras tienen esto. Bueno, no todas, ¿no? Unas sí, unas no. Es que esto, así como que queremos agarrar los datos estadísticos y aplicarlos a una persona o a una familia en particular y no es correcto esto, se cometen muchísimos errores, entonces hay que tener mucho cuidado, no solo por el respeto, ¿verdad? Que implica, porque este tema es muy duro, ¿eh? Este tema es muy difícil y es muy sensible y hay mucha gente, pues, que brinca muy fuerte con razón, ¿no? Con razón
todos, pues tenemos sentimientos profundos acerca de nuestra propia familia. Entonces, pues al hablar de este tema y al estudiarlo, tiene uno que ser pues muy cauteloso, porque no solo para estudiarlo, sino para reaccionar uno mismo, ¿no? No reaccionar desde la emoción o desde la experiencia individual, personalísima, porque eso, pues es una cosa. Y otra cosa es el estudio generalizado a una población específica. Entonces, el impacto en el rendimiento económico, en el rendimiento académico, o sea, la primera variable, pues una primera conclusión es que el apoyo familiar se asocia con mejores calificaciones. ¿Sí? El apoyo familiar se asocia con mejores calificaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eh, que, que las calificaciones mejores en los alumnos dependen en gran parte del apoyo familiar. Y otra vez vuelvo a la misma, ¿no? No es una sola cuestión de sentido común, sino esto está probadísimo. Hay muchos estudios que, que van en esta dirección y en mi caso, pues salió en mi tesis, en mi investigación, salió específicamente eso. Salió significativamente alto la relación que existe entre el apoyo familiar en el tipo de familia número uno y unas mejores calificaciones. Otro tema importantísimo en el rendimiento académico es el ambiente conflictivo, ¿sí? El ambiente conflictivo que afecta la concentración de los estudiantes. También mucho sentido común, ¿no? La estabilidad familiar favorece hábitos de estudio. Yo me acuerdo mucho que mi mamá nos decía, me decía específicamente, y a mis hermanos seguramente también, tienes que tener un lugar específico para poder hacer tus cosas de la escuela. Necesitas una mesa, una silla y una lámpara, ¿sí? Y bueno, no sé por qué me quedó eso muy grabado y pues ahorita les estoy platicando desde mi mesa, desde mi silla y también aquí tengo mi lámpara. Así es que he obedecido fielmente a mi querida madre, que en paz descanse, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho la situación, ¿no? Y hay muchas cosas que averiguar respecto a los hábitos de estudio, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales afectan mucho la atención y tienen muchísimas cosas muy buenas y muchísimas cosas muy malas. Entonces, por ejemplo, muchos de mis alumnos ven el curso, yo doy clase en línea, como lo decía Sophie al principio, y estudian en el celular, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que bajan la información de la plataforma de su computadora y las bajan al celular y ahí leen, hacen lecturas y todo. Y yo, a lo mejor es una idea de persona mayor, ya de viejito, pero yo digo, ¿sabes qué? No puedes hacer eso. O sea, no puedes leer en tu celular cosas así chiquitas, ¿no? La letra y ver un esquema. ¿Cómo lo vas a entender? Y luego ellos dicen, no, sí puedo bien. No lo sé, ¿eh? Les confieso, en un descuido sí lo pueden hacer muy bien. No lo sé, no lo creo, no les creo. Yo creo que la mayoría no puede absorber igual que si tienes una pantalla de tamaño más o menos normal, este, que lo ves a nivel casi microscópico, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que seguir estudiando y analizando. Entonces, ese fue la primera variable, ¿no? La segunda variable es el compromiso estudiantil, que se llama en inglés, como les decía, Student Engagement, que es un test, o sea, es una prueba que les hacen a los estudiantes norteamericanos cada año. En todo el país, todos los estudiantes norteamericanos pasan, es como la PISA, ¿no? La prueba nuestra PISA que se hace en muchos lugares del mundo. Pues este Student Engagement se hace
en Estados Unidos, en toda la Unión Americana, desde hace muchos años. Entonces es una herramienta muy, muy valiosa, porque la han ido perfeccionando con el tiempo y lo que mide es, como les decía, el enganchamiento del estudiante, qué tanto está él como convencido, ¿no? ¿Qué tanta motivación tiene? ¿Qué tanto se siente perteneciente? ¿Qué tanto está estudiando por el gusto de estudiar? Porque entiende muy bien la importancia que tiene el estudio para su vida. Muchos estudiantes, pues no, cuando estamos ahí en la universidad no entendemos muy bien para qué, ¿no? O sea, uno sigue la tendencia, o que pues mi papá fue abogado y mi abuelo también, y pues yo también, y así, ¿no? O siente uno que es por fuerza, la sociedad te empuja, o porque si no tienes un título universitario nadie te va a hacer caso, o tantas ideas que tenemos en la cabeza equivocadísimas, ¿no? Bueno, esto trata de analizar y de promover enganchamiento al estudio mucho más profundo. Y bueno, tiene muchos muy buenos resultados, ¿no? O sea, sí es muy confiable esa prueba. Los que salen altos ahí, son estudiantes que luego tienen éxito en su vida porque absorben todo el conocimiento y el aprendizaje desde un punto de vista muy diferente a alguien que como la mayoría nos sucede, ¿verdad? Que pasamos casi que de noche o de tarde, ¿no? De tarde por la escuela. Entonces, la ausencia de apoyo puede reducir la integración académica, por supuesto. Y en la tercera variable de las que le platiqué que incluí en mi tesis, comparándolas con el tipo de familia, fue la comunicación familiar, que también comunicados está el ambiente familiar, ¿no? Es interesantísimo también, ¿no? Y obviamente la conclusión o una de las conclusiones es que la comunicación efectiva fortalece precisamente la seguridad emocional. Y la seguridad emocional, híjole, es difícil exagerar la importancia que tiene, ¿no? La seguridad emocional. Hoy en día ya no, ya se está empezando a hablar no tanto de inteligencia emocional, ¿no? Y me gusta mucho que ya no se hable tanto, cuando menos de la misma manera, de lo que es la inteligencia emocional, porque ahora más bien se habla de la educación socioemocional, porque la inteligencia emocional como que implica el término que pues cada quien tiene un grado diferente, ¿no? Como la inteligencia cognoscitiva, ¿no? Y que pues ya naces o no naces, la tienes o no la tienes. Y en la cuestión emocional no es de que la tengas o no la tengas. De lo que es más bien que si la has desarrollado o no la has desarrollado, ¿no? Si estás educado en las necesidades, las habilidades se llaman, ¿no? Habilidades socioemocionales. Esa es la clave, ¿sí? Ese es lo más importante, las habilidades socioemocionales, no nada más para tener éxito en el estudio, no nada más para tener éxito profesional, sino para tener éxito en la vida, es indispensable desarrollar las habilidades socioemocionales, que bueno, ese es el título de otra plática, muy larga, ¿no? Pero es sumamente importante y la comunicación familiar tiene todo que ver con esto. Permite regular el estrés académico. Los pobres chavos ahorita están muy estresados con toda la razón del mundo. O sea, si los adultos estamos estresados y ya no nos afecta tanto, estos que viven en la incertidumbre total, ¿no? Pues imagínate, ¿no? O sea, ya varias veces me han expresado ese hartazgo, ¿no? Que dices, profe, estamos hasta la madre de que nos estén diciendo que el mundo se va a acabar y que Donald Trump va a acabar con todos. Y ya están los pobrecitos, están al borde de la histeria y con razón les digo, no es para menos, ¿no? Pero mucho es porque les falta mucha, o nos falta, ¿no? Nos falta muchísima, educación en nuestras habilidades socioemocionales. Y cada vez peor, ¿eh? O sea, cada generación en muchas características está peor que la anterior. Eso es gravísimo. Acabo de ver un estudio que identifica el IQ,
¿no? El cociente intelectual por generación. Y a partir del siglo XXI, o sea, de los primeros años del siglo XXI, cada generación está obteniendo un IQ más bajo que la generación anterior. Y eso los investigadores todavía no saben bien por qué pasa, por qué está pasando eso. Pero yo creo que los celulares, el mundo digital, el Facebook, el Instagram, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ya se verá. Entonces, la comunicación familiar, pues permite una regulación del estrés académico, importantísimo, el regular nuestras emociones, ¿no? O sea, dicen los que saben, no hay emociones malas o buenas, ¿no? El enojo, la furia, la alegría, la tristeza, todo es muy bueno, pero hay que regularlo. Todo sirve para bien si lo sabemos usar y regular adecuadamente. Y todo te mata. O sea, la ambición te hace pedazos, ¿no? El enojo, o sea, si no controlas el enojo, pues te echas por la ventana, ¿no? O la depresión, o cualquier emoción. Entonces, la comunicación deficiente se vincula con la ansiedad y el bajo desempeño, ¿no? Y esto es típico y lo vi claramente a lo largo de mi estudio en el caso de los alumnos de la Universidad Anáhuac. Entonces, esas tres variables las comparé con los tipos de familia. Y como les decía al principio, yo establecí 10 tipos de familias diferentes, de los cuales, como ya también les mencioné, los tres o cuatro primeros abarcan la mayoría, la mayoría. Por ejemplo, el tipo número uno, que son las parejas casadas por lo civil, por la iglesia y con hijos propios, abarcan en la Anáhuac como un 60%. 60% son así. Ahora, muy importante, no quiere decir que, wow, son familia número uno, familia modelo, no, para nada, para nada. Todas las familias, y sí me atrevo a decir eso, no me gusta generalizar a mí así como lo estoy haciendo ahorita, pero en esto pues creo que no hay duda. Todas las familias estamos muy dañadas, por muchas razones, unos más, otros menos, unos miembros, otros más, ¿eh? Pero eso no quiere decir que la familia número uno sea así como el modelo a seguir. Digo, en cierto modo sí es un modelo a seguir, pero no quiere decir que si tú perteneces a ese modelo ya lo hiciste, para nada. O sea, que les decía al principio, cada caso es diferente y hay, por ejemplo, madres solteras que en sus hijos son mucho mejores estudiantes que muchos otros de familias número uno. ¿Sí me explico? Por muchas razones. O sea, vuelvo a la misma, cada caso particular hay que verse por aparte. Pero el estudiar las tendencias nos sirve muchísimo para entender el bosque, ¿verdad? Para entender dónde andamos. Entonces, los casados, pues sí, en el estudio salió que en general la tendencia es que hay mayor estabilidad estructural, es la tendencia general. En la unión libre, por ejemplo, hay flexibilidad, pero mucha variabilidad, mucha incertidumbre, ¿no? Y mucha falta de cohesión, en unos más que otros. En las familias número uno, los casados, también a veces es una cohesión inexistente, aunque siguen casados ahí haciéndose como que no es cierto, ¿no? Eh, pero la tendencia general es esa. Luego, los divorciados también hay una cantidad enorme de posibles efectos emocionales y de adaptación. A muchos, hoy en día no les afecta gran cosa en el sentido social. O sea, en mis tiempos, cuando yo era niño, si te enterabas de una familia divorciada o tu misma familia, tus padres se divorciaban, la sociedad sí acusaba recibo y te lo hacía saber, ¿sí? Y eso causaba muchos problemas. Hoy en día, no lo quisiera yo decir así, pero para que me entiendan rápido, no les importa mucho. O sea, si sus papás son divorciados o no, como que dicen, no, pues eso es bronca de ellos y a mí no me metan. En general. Pero en muchos casos depende.
de muchos factores, como por ejemplo la edad que tenían cuando se divorciaron. No es lo mismo cuando el niño tiene 6 años y vio escenas de violencia y todo, pues claro que sí, por supuesto que sí le va a afectar de una manera muy diferente a que si se divorciaron mis papás cuando yo tenía 18 años. Obvio, obvio, ¿no? Y así como ese, hay muchos casos, ¿no? Pero en general, pues sí hay una diferencia entre los resultados de las familias de divorciados con los de unión libre, con los de casados, con las madres. O sea, hay muchas diferencias. Y todas esas diferencias en general tienden a favorecer a la familia casada. O sea, es un hecho que tiene mucha polémica porque mucha gente pues se niega, ¿no? Dice, no, 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 sí, ¿por qué van a estar mejor esos? No es que estén mejores, o sea, son los resultados no de esta investigación. Mire, esta investigación mía es como amateur, ¿no? O sea, es de un doctorado de una universidad X, tal, tal. Pero yo al hacerla y al consultar con el doctor Pliego, pues vi muchísimas investigaciones internacionales de investigadores profesionales y la inmensa mayoría van en esa dirección, ¿sí? De hecho, el doctor Pliego tiene un libro en el que hace un resumen de 300 y pico de investigaciones de muchos países, de más de 10 13 países, son muy diversos, España, Japón, México, Perú, y en todas la tendencia general es esa, salen resultados muy similares, ¿no? Como decía hace rato, las madres solteras, este, pues tienden a tener hijos, no todos, ni el promedio, pero de repente brinca que en una familia donde hay una madre soltera, el hijo es muy brillante o la hija es muy brillante y es la primera de la clase. Y eso se repite. O sea, dices, mira, no, aquí no aplica. Y es que juegan otros factores, ¿no? O sea, son también más responsables. Eso es algo muy significativo. Son más responsables los hijos de madres solteras o de padres solteros. A veces los hijos de divorciados salen muy altos en responsabilidad. ¿Por qué? Pues habría que investigar más a fondo, pero a mí me late, pues que es obvio, ¿no? O sea, ven cómo está la cosa y aprenden. No todos, hay algunos que se sientan a lamerse las heridas, ¿verdad? Porque pues, no les da para más, pero hay otros que les cae perfectamente el 20 y dicen, yo no quiero eso para mí y yo voy a hacerlo diferente y son muy diferentes y eso resulta siendo un bien en lugar de un mal, ¿no? Y bueno, para terminar tenemos un montón de conclusiones de los tipos de familia, ¿no? Ya les dije 10 tipos de familia que establecí, con las tres variables que son rendimiento académico, compromiso estudiantil y comunicación familiar. En los casados, pues ya dije, la tendencia es mayor estabilidad estructural. En la unión libre, la flexibilidad y los divorciados, posibles efectos emocionales y adaptativos. Y las investigaciones pues indican en una especie de gran resumen, ¿verdad? Que lo más importante para tener una familia de lo mejor, pues es promover tres cosas. O sea, con esto quiero cerrar la plática, porque a veces pues, es tanta información que nos perdemos, pero lo más importante, no nada más de mi estudio, sino es lo que si me dicen, ¿qué aprendiste? Y llevo varios años haciendo esta tesis, como 6 años o 7, este, ¿qué es lo más importante en una familia? Lo más importante en una familia es aprender a dar, aprender a dar, aprender a recibir y aprender a perdonar, ¿sí? Y esto no es sacado de una homilía de la iglesia, ni de una encíclica del Papa, ni nada, no tiene nada que ver directamente, ¿verdad? Con la religión ni nada. Son estudios, ¿sí? Son investigaciones serias, completamente alejadas o independientes de la religión o de la filosofía del investigador. Entonces, aprender a dar, aprender a recibir
y aprender a perdonar. Claro, cada uno de estos, como en internet, le haces clic y explota en un montón de información. Entonces, pues muchas gracias por su atención y estamos para servirles para alguna o algunas preguntas que pudieran tener. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Peter. Muy interesante la reflexión que nos compartes. Pues estas tres variables son pues muy interesantes, como tener una familia unida, como comentabas, con unión, con donación, con integración, pues influye en los estudiantes universitarios, ¿no? Para obtener mejores calificaciones, para tener un mayor engagement o participación, motivación, sentido de pertenencia y también cómo influye en la comunicación familiar para la educación socioemocional de los alumnos, ¿no? Entonces no son cuestiones menores, sino pues algo que es integral de nuestra persona, ¿no? Para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores estudiantes, ¿no? Entonces, pues gracias por este webinar. Y bueno, no sé si aquí por parte de los participantes quisieran comentar algo, preguntar. Adelante, pueden alzar la mano. Y mientras aquí en el chat les invitamos a participar y contestar este siguiente formulario para participar en un giveaway de becas del 20 y 30% en los nuevos cursos que tenemos en el Centro Ajal a partir del 15 de junio. Simplemente es llenar ese forms si quieres participar y nosotros te contactaremos. Y pues también nosotros en el Centro HAL tenemos cursos de estos temas de desarrollo humano, de responsabilidad social universitaria. Ahorita estamos en medio de un curso de responsabilidad social universitaria donde tratamos este y otros temas y que pues es súper importante que todos nos comprometamos, ¿no? Ahora que es pues el Día también Mundial de la Tierra, pues tenemos un solo planeta, ¿no? Que tenemos que cuidar, que tenemos que garantizar para las próximas generaciones también, ¿no? Entonces, ¿alguna manita alzada? Todo muy claro. No hay No, preguntas. muy bien, qué bueno. ¿Algún comentario? Ahí veo Leti Ellis. ¿Es tu hija o familiar? Sí, es mi hermana. Ah, tu Leti hermana. es mi hermana. Bienvenida, bienvenida. Ujú. Marta, Pau, ¿nadie? Bueno, tú mencionabas al inicio, Peter, que la motivación para hacer este estudio fue leer ese libro y participar en esos cursos de familia altamente efectiva. ¿Así es? Sí, pues ese fue uno de los principales motivaciones. Ya la motivación yo creo que venía desde antes. Ujú. No he rastreado por qué o de dónde, ¿no? De mi Sí, familia o no sé. Pero ahí con el libro, pues primero me gustó mucho el de los 7 hábitos, como lo mencioné, y cuando vi ese de la familia dije, no, pues sí, este es de aquí soy, ¿no? sí. Y me encantó, me gustó mucho. Ajá, Este, muchos tips muy sencillos y muy importantes para las mejores relaciones con cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo, uno de los tips que insisten mucho en ese libro es el de las salidas uno a uno. O sea, ajá. como hoy en día ya se conoce más, pero este libro se publicó yo creo que como en 1990, o sea, Ujú, hace más de 30 años, casi 40 años. Y en las salidas uno a uno es con cada miembro de la familia, ¿sí? ujú. Solamente dos personas, o sea, uno a uno. Ok. Y hacerlo de manera periódica, o sea, yo lo hacía, por ejemplo, cada semana, ¿no? Cada semana me iba con, con cada uno de mis hijos, o sea, una semana con uno, otra semana con otro, otra con otro, y nos íbamos a un restaurante o a donde él o ella quisiera, ¿sí? Ujú, Y a platicar de lo que ellos quisieran. O sea, me acuerdo la primera vez que lo hice fue con mi hijo Christopher, que tenía como 7 años o ujú. 6.
y le Ujú. dije, vamos, vamos, tú y yo, Sí. nada más tú y yo, ¿sí? Ajá. ¿No van a ir mis hermanas? No. ¿Y mi mamá no va a ir? No. ¿Nomás tú y yo? ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? A donde tú quieras. ¿A donde yo quiera? Sí, a donde tú quieras. Y de veras fue una cosa, o sea, a mí me ayudó muchísimo con la relación con cada uno de ellos. Y con mi esposa también, o sea, con mi esposa cada semana lo hacíamos. O sea, a los niños Sí, les tocaba cada 3 o 4 semanas, pero a mi esposa cada semana. Es importantísimo, ¿no? Y hoy sí, en día las parejas jóvenes pues no los culpo porque pues está cañón, ¿no? O sea, no tienen vida, entre comillas. O sea, tantas cosas que queremos, todo lo queremos, ¿no? Y para bien o para mal, todo lo que queremos, casi todo lo podemos conseguir. Entonces, pues te ambicionas un chorro, y quieres trabajar, y quieres la familia, y quieres vacaciones, y quieres el coche, y quieres la casa, y quieres el iPhone, y quieres hasta el infinito y más allá. Y por obvio, truena uno, o sea, pues no es posible, ¿no? Entonces, pues es difícil. Hoy en día una de las cosas más importantes, creo yo, que tenemos que reflexionar es la priorización. O sea, hay de todo y todo está padrísimo, todo puede estar padrísimo. Digo, hay un lado oscuro de toda esa realidad actual, pero dentro del lado oscuro o al lado del lado oscuro está el lado brillante que nos dan todas estas herramientas y todas las posibilidades que hay hoy en día que son enormes. Y ujú, por eso estamos como que la cabeza en el refrigerador y el cuerpo está lleno de calor, como si estuviéramos en Tuxtla. O sea, hay una, hay una, contradicción ahí tremenda, ¿no? Que nos tiene en mal estado. sí. Pues muchas gracias, Peter. Y aquí tenemos un comentario de Leti. Felicitar a Peter porque se entendió muy bien y quedó muy claro el tema, muy interesante. Pues muchas gracias. Y si me permites compartir, queremos compartirte Ok. eh, una constancia de participación. Ujú. Déjame ver, ¿te aparece? Tic, 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 tic. Aquí está. Desde el Centro AJAL otorgamos la siguiente constancia a Peter Ellis Irigoyen por haber impartido el webinar en línea La responsabilidad social universitaria y la familia, dado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 22 de abril de 2026, y firma una servidora, la doctora Sofía Solís de Cox, que soy directora del Centro AJAL. Y pues muchísimas gracias, Peter, por participar en este día. Siempre es un gusto escucharte. Ya eres aquí como de casa. Gracias, Y gracias, gracias. pues esperamos tenerte en otra siguiente ocasión. Y pues sin más, pues damos la despedida pues a todos los que se conectaron hoy. Gracias por estar aquí en estos webinars, que es muy importante seguirnos formando, y también recordar que son gratuitos y que se colocan en el canal de YouTube del Centro Ajal. Pues muchísimas gracias y hagamos realidad pues una educación para todos y todos. Feliz día para todos y todas. Gracias.